no tengas miedo, que no te calles, es el momento de salir a la calle. Yo soy Neiva, activista del 15M. Pues yo tengo muchos recuerdos de aquel 15 de mayo y de los meses que vinieron después. El 15M yo lo recuerdo como algo grande, recuerdo una brisa de sol, ¿no?, en una tormenta. España en aquella crisis económica, no veíamos salida, los jóvenes sin futuro, la crisis del bipartidismo, la corrupción y toda la situación política tan fea, ¿no?, y tan oscura que teníamos en España. Recuerdo que fui a la manifestación del 15 de mayo, que fui sola porque nadie quiso acompañarme. Cuando vi la manifestación pensé que estaba pasando algo grande, que había mucha juventud en la calle, y no solo juventud, sino que había personas de todas las edades, de diferentes sitios, de diferentes clases también sociales, claro que sí, de gente que de alguna u otra forma se había desencantado con la política o nunca había participado en política. Y el 15M es esa oportunidad, yo la recuerdo como esa oportunidad, como eso para mí lo más cercano a la revolución, ¿no?, que es la gente sentada en la plaza hablando de política, que es ser conscientes de que tenemos la capacidad de hacer política a pesar de que las instituciones en aquellos momentos nos pillaran tan lejos. Recuerdo la solidaridad de la gente, recuerdo las tiendas de campaña en las plazas, recuerdo que todo era un núcleo de solidaridad, de personas que luchaban por esa justicia social que tanto ansiábamos, de personas que estábamos tan de acuerdo con aquel no nos representan, porque el sistema político no nos representaba y porque estaba muy lejano de las necesidades del pueblo y de las necesidades de los de abajo. Recuerdo conocer gente muy implicada en la justicia social, muy implicada por los derechos de la gente, muy implicada en sindicatos. Recuerdo también mujeres implicadas en el feminismo y recuerdo esa ilusión, recuerdo esa fuerza, recuerdo esas sonrisas, ¿no? Recuerdo esa fuerza de pensar que juntas podíamos conseguirlo todo, que no había camino que pudiera resistirse ante tanta solidaridad y ante tantas personas compartiendo las mismas inquietudes. Tengo recuerdos muy bonitos, tengo recuerdos de cuando formamos el grupo de Stop Represión, tengo recuerdos del grupo Estos Desahucios, tengo recuerdos de nuestros grandísimos abogados que nunca nos dejaron en la estaca y que siempre nos defendieron, como decía antes, por justicia, por ideales, por justicia social, esos ratos de despacho, ese miedo a las listas negras, esa represión. Eso también lo recuerdo y eso también lo tengo muy dentro. Para mí el recuerdo más importante es el recuerdo de la ilusión, el recuerdo de la fuerza y esa semilla, ¿no?, que se queda en nosotras, en las quincemayistas, en las indignadas, las personas que hemos vivido el 15M. Yo pienso que nunca hemos vuelto a ser las mismas personas, igual que España tampoco nunca ha vuelto a ser el mismo país. El 15 de mayo del 2011, convocados por nuestra propia indignación, salimos a la calle y nos autoorganizamos. Partiendo de las acampadas protestas iniciales, la asamblea y grupos hemos participado en las huelgas generales, en manifestaciones, en acciones, debates, propuestas y búsqueda de alternativas, porque no nos sentimos representados por las estructuras políticas dominantes. 10 años después, ¿no?, una se pregunta qué fue de aquel 15M, ¿no?, qué pasó con el 15M, qué hicimos bien y qué pues a lo mejor no hicimos tan bien. El 15M sirvió desde mi punto de vista para sembrar la semilla de la conciencia, un país que desde la transición había hablado muy poco de política. Y esa semilla que el 15M plantó creo que sigue a día de hoy germinando. Y creo que sigue germinando en las diferentes mareas, en la marea verde, en la marea blanca, sigue germinando en los grupos de Estos Desahucios. Esa semilla de la conciencia sigue germinando en el momento en el que 4 o 5 personas nos juntamos y somos capaces de hablar de política, ¿no?, y somos capaces de hacer política. Por otra parte, el 15M fue un movimiento muy intenso, fue un movimiento que lo quería todo, ¿no? Nosotros decíamos en las plazas, lo queremos todo y lo queremos ya.
pero también éramos muy conscientes de otra frase, ¿no? Vamos despacio, porque vamos lejos, quizá demasiado despacio. Quizá esos cambios que nosotros esperábamos, que eran cambios muy radicales y que eran giros de 180 grados, pues bueno, llegan, parece que más despacio de lo que nosotras esperábamos. No llega esa revolución, ¿no? Sí que hubo una revolución de conciencia, sí que hubo una revolución social, pero quizá esa revolución pues no la vemos reflejada en las políticas actuales, no la vemos reflejada en la España actual. Los de abajo seguimos caminando despacio porque queremos ir lejos, pero nos volvemos a encontrar con ese elefante cansado que es la política, que es las instituciones. En el 15M, cuando estás en la calle, se produce esa sinergia, esa fuerza y esa energía, pero cuando nos encontramos con las instituciones, nos encontramos con una forma antigua de hacer política, nos encontramos, como decía antes, con un elefante cansado al que le cuesta un poco andar dentro de eso tan oscuro que puede ser a lo mejor un parlamento, o de eso tan oscuro que puede ser un congreso, y esa luz de la calle, esa brisa, esa heterogeneidad de la gente hizo posible el movimiento 15M, pero los cambios vienen demasiado despacio. Yo, como la parte quizá que menos a mí puede haberme convencido es esa, es que los cambios que nosotros buscábamos tan radicales, algunos se han producido muy poquito a poco, muy despacio, pero necesitamos más, ¿no? Nosotros lo queremos todo, como decía antes, nosotras lo queremos todo y lo queremos ya. Entonces, pues bueno, es difícil asumir y cuesta asumir que la revolución es demasiado lenta y que si nosotras paramos de hacer política en la calle, paramos de hablar de política y paramos de implicarnos en política, pues está claro que la política no se va a hacer para nosotras, sino que se va a hacer contra nosotras. Los ricos seguirán haciéndose cada día más ricos. Y mientras el pueblo sufrirá un empobrecimiento, 10 millones y medio de españoles están por debajo del umbral de la pobreza, el retroceso de derechos, la sanidad, la educación, la vivienda, etcétera, y una involución democrática porque la soberanía popular, cada vez más evidente, no está en manos de los ciudadanos, sino de los mercados. A este panorama hay que sumar la continua criminalización de las protestas sociales. Cada día los gobiernos de España, Europa y las grandes potencias dan pasos hacia la esclavitud de sus pueblos. Pero frente a esto podemos resignarnos o hacer otra cosa. Podemos decir basta. Podemos decir yo no pago esa deuda. No sustento a clase dirigente. No permito sus privilegios. Podemos parar el país. Qué difícil, ¿no? Es posible otro 15M. No, vivimos en tiempos muy convulsos, vivimos en tiempos donde, ahora cuando yo pienso, ¿no? Estamos en la era COVID, ¿no? Y ahora cuando yo pienso, cuando estábamos en las plazas, cuando nos sentábamos juntas, cuando intercambiábamos la comida, cuando intercambiábamos la bebida, a lo mejor en ese sentido un poco más sanitario, un poco más de medida, un poco más referente al COVID-19, fuese muy complicado, ¿no? Muy complicado que las plazas otra vez volvieran a llenarse de gente y que las calles volvieran a llenarse de gente. Necesario, por supuesto. Posible, por supuesto. Más que nada porque sabemos que la crisis económica y la crisis social a la que nos vamos a enfrentar y a la que ya nos estamos enfrentando, provocada por las consecuencias en los trabajadores y en las trabajadoras del COVID-19, quizá haga más necesario que nunca otro 15M. A lo mejor ahora mismo no, porque es verdad que estamos un poco con las medidas, los perímetros, no podemos salir de nuestras casas, de nuestros pueblos, no podemos volver a juntarnos todas en un espacio común, pero eso no quita la posibilidad de que volvamos a plantarnos y volvamos a decir, señores, señoras, no nos representan, porque no se nos olvide que a pesar de que haga 10 años del 15M y que haga 10 años de estas consignas siguen siendo más actuales que nunca. No hay pan para tanto chorizo y 10 años después sigue sin haber pan para tanto chorizo. Posible, nos enseñaron a las quincemallistas, a las indignadas, nos enseñaron, aprendimos de otras personas, de las compañeras, de los compañeros, que imposible no hay nada. Así que yo no descarto un 15M segunda parte.